busque realmente Exacto. lo que quiere y sea terco. Yo estoy en un trabajo que me permite ser lo que soy, no tengo que ocultar mis tatuajes. Es encontrar ese lugar donde usted no se siente incomprendido o donde usted no se siente una cosa rara, sino es el espacio donde uno fluya. Hoy estamos con Juliana Restrepo Santamaría, fotógrafa, comunicadora audiovisual y multimedial. ¿Es cierto? Sí, señor. Comunicador audiovisual y multimedial, sí. Tenemos una cosa que se llama la ráfaga y son preguntas rapiditas de Respuesta opción. rápida. Sí, bueno, entonces, libro que te haya ayudado a evolucionar algún hábito. A mí me gusta la literatura, más la novela, el cuento. Ok. Y hay un libro clave para mí y es Pedro Páramo de Juan Rulfo. No leo mucho literatura De de autoayuda que le autoayuda, llaman. no, sino que encuentro en las novelas, me identifico con algún personaje Las y ese historias. personaje me está ayudando, pues como más desde la ficción. Claro. Entonces Pedro Páramo me ayudó mucho. Hay otro de un escritor de acá que se llama Tomás González, que se llama Temporal, también me gustó mucho. Bacano. No, es que la literatura misma está plagada de enseñanzas. Sí. De hecho, las historias están construidas de esa manera. Sí. Aprende algo. Instagram, TikTok o Facebook. Instagram. Hábito que te gusta de ti. La cicla o el trote. Hábitos que quisieras mejorar. El orden en la casa. ¿Qué no repetirás? Haberme casado. Efectivo o tarjeta. Ambas. Los dos son válidos, sí. Tu último gasto innecesario. No, últimamente compra mucho libro y todos son muy necesarios. Todos son muy Ahí necesarios. está. El mercado, bueno, yo soy así muy fanática de Juan Rulfo y en Mercado Libre encontré una foto de él de este tamaño, un poquito costosa y la compré. Ok. Porque era una ampliación original, tal Sí. vez esa, pero para mí es muy importante. Exacto. Planear o improvisar. Ambas. Hay momentos en que es clave la improvisación, pero a mí me gusta improvisar cuando tengo algo planeado. Claro. No partir de la nada. Sí. Listo, sigue con la ráfaga. Calor o frío. Ambos. Pues porque es que hay cosas que rico la lluvia, pero a Sí, veces también cuando qué está haciendo rico un el calor sol, berraco. pero no es que cuando quiero calor cuando hay calor quiero frío, no, yo me adapto muy fácil a los climas y me dispongo al clima en el que esté. Bacano. Es una cuestión mental también. Sí, y me ha tocado por ser profe desde Sonsón, que es el frío impresionante de Páramo, a Apartado, que es la zona más caliente, pues, entonces... Es cuestión de ser adaptable. Sí, es ¿Dulce o salado? dulce. ¿Listo? Bueno, ¿qué significa el multimedial en comunicador audiovisual? Bueno, hice este pregrado cuando nació en la Universidad de Antioquia. Entonces, digamos que yo lo empecé a hacer por la comunicación audiovisual. Oh. Lo multimedial lo veíamos ya en sexto semestre y en esta época, pues que fue hace mucho tiempo, lo multimedial era diseñar páginas web, hacer multimedia, pues que uno finalizaba o entregaba en un CD, pues que ya es muy obsoleto. Sí. Entonces en ese momento recuerdo que lo multimedial lo viví haciendo un prototipo de página web sobre Joan Miró, el artista. Entonces eso era lo que hacíamos en multimedia, pero yo me quedé más un tiempo en lo audiovisual y ahora en la fotografía. Oh, qué bacano. Es muy curioso esos detalles adicionales que le ponen a los pregrados. Sí. Es como mi carrera fue licenciado en educación básica con énfasis en humanidades y castellano e idioma extranjero, inglés. Ah, un poema. Sí, pero ya me imagino que ya en décimo semestre se aprende el nombre de su carrera. Sí, después de mucho practicarlo. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia después de haber estudiado esto? Bueno, yo hice mis prácticas en Corantioquia, que es una entidad ambiental, y me quedé allí trabajando, era la comunicadora audiovisual, entonces generaba contenidos en video, pero pues era la época del High 8, entonces eran videos, por ejemplo, de fauna silvestre, Wow. la recuperación de fauna pues que había sido domesticada y ya pues liberada, hacía fotografía también, luego administré la página web, ahí estuve 3 años, luego me cansé un poco como de lo audiovisual, y me fui a trabajar en el Centro de Estudios en Género de la Universidad de Antioquia como comunicadora e investigadora. Y luego retorno a lo audiovisual a través de la docencia. Me proponen ser profesora ahí en la Facultad de Comunicaciones y Filología y eso me reactivó otra vez o me conectó otra vez con lo audiovisual. Porque me había como cansado un poco, un tiempo. Entonces, se quema uno. Sí, entonces retorné, pero desde la docencia y sobre todo desde la fotografía, la docencia de la fotografía. Sí, a mí también me encanta mucho la fotografía, pero no profundicé mucho en ese campo,
Pues mi primera cámara fue una Canon, pero eso cambió mi perspectiva frente a la creación de contenido. Y luego tuve una Pentax 1000. Pentax Camil. Sí, hijo de madre, que traía un kit como de 5 lentes. Sí. Lo encontré por 40.000 pesos en una prendería por allá en Bello. Sí. Y yo, increíble que yo me haya encontrado esto. Eso Y es los un lentes, tesoro. le conseguí el adaptador para la Canon, me volvió mi contenido 1000 veces mejor. Sí, Fue son maravilloso. los lentes análogos, Mm, adaptarlas a los digitales. sí, es impresionante. Bueno, nosotros aquí tenemos una dinámica. Tomas licor. Muy poco. Bueno, nosotros aquí cambiamos el licor por preguntas. Bueno, listo. Entonces empecemos por el primer traguito. Con la mano. Sí. Como docente, tienes una posición única para influir en la próxima generación de creativos. ¿Cuál ha sido tu experiencia más gratificante enseñando a estos jóvenes talentosos? Sí, yo tengo pues como una apuesta por una docencia un poco distinta. Ujú. Incluso una vez una estudiante me dijo que yo era una profe antiprofe, porque me he ido como inventando una forma de acercarme a estudiantes, como de generarles dudas, generarles ganas Ujú. de explorar desde el lenguaje que sea. Pues en Sí. mi caso es desde la fotografía. Pero a veces ellos deciden más por el video, por el cine, pues sí, el cine digital, bueno, por el que sea, Ujú. incluso la literatura. Eh, entonces yo les invito mucho a caminar, ¿cierto? Oh, qué A bueno. caminar y recordando un poco esto desde la filosofía con los peripatéticos, que era aprendían mientras caminaban. Oh. Entonces caminamos mucho, recorremos mucho la ciudad. Pero experiencias gratificantes, pues tengo muchas porque para mí es importante el vínculo que establezco con ellos y con ellas. Porque no es solo como lo que estoy enseñando, sino todo lo que hay alrededor en la Ujú. vida, tanto del estudiante como de la mía, cuando nos encontramos. Entonces, experiencias gratificantes tengo muchas. Yo he sido profe tanto en la ciudad como en ciertas regiones, porque la Universidad de Antioquia tiene sede o campus en otras regiones. Sí. He estado en Apartadó, en Sonsón, en Andes. Y adaptarme como a cada contexto ha sido muy gratificante. Y una vez un estudiante me dijo que ya todo lo veía en imágenes, pues como que ya todo decía, ¡ay, qué foto! Que ya veía pues algo cotidiano en su pueblo, en Sonsón, ¡ay, qué foto! Ujú. O estudiantes que, por ejemplo, habían tenido antes malas experiencias en el aprendizaje de la fotografía y vuelven después a través de una lectiva o en trabajo de grado y se apasionan mucho como nuevamente por el lenguaje visual. Qué bacán. Una vez un estudiante hace poco me dijo, bueno, estábamos haciendo un recorrido de ciudad, terminamos y yo, bueno, ya se acabó la clase, váyanse, ya nos podemos ir porque estarían ahí. Y me dijo, profe, es que usted tiene como un imán. Y eso me pareció bonito, pues Ujú. como un imán, porque es un tema que me apasiona mucho. Claro. La literatura, la ciudad y la fotografía y vincular esos tres elementos, entonces converso mucho alrededor de eso, porque no soy como muy convencional. Para mí es muy importante la risa en la clase, Claro. el error aparente, pues como que la confianza, que podamos Ujú. hacer preguntas que consideraríamos bobas, que esas Sí. son las más brillantes. Entonces la risa es fundamental ahí, en el Qué aula. bacán. Sí. Hay varios puntos ahí muy chéveres y es que tener la curiosidad es muy importante, pero ¿cómo tenemos curiosidad por algo que no hemos vivido? Que fue, por ejemplo, mi caso. Yo tuve curiosidad por el video sin saber que tenía curiosidad por el video. Sí. Y yo empecé a enseñar inglés y yo dije, no, esta educación está como quebrada. Y empecé a hacer mis propios videos para enseñar inglés. Sí. Y luego dije, ve, hacer videos es muy chévere. Y me empezaron a contratar para hacer videos. De hecho, con Carmen empecé a trabajar. Sí. Fue como mi primer trabajo corporativo con el Colombo. Ajá. Enseñando inglés aprendí animación, aprendí Sí. video, aprendí edición, aprendí un montón de cosas que nunca me hubiera imaginado en mi vida. Sí. Y a las cuales no tendría acceso a través de una educación tradicional. Entonces, esas curiosidades son en nuestro tiempo, pues por decirlo así, era muy difícil de saber. Era muy difícil de saber qué opciones habían. Sí. Y la única manera de saber era que los profesores nos decían, o nuestros familiares nos decían, o veíamos a alguien haciendo algo y nos causaba curiosidad. Pero actualmente ya podemos casi que testear todas las profesiones. Sí, todo está más a la mano. Sí. Sí, ya al clic de un botón ya puedes Sí. saber qué de pronto puedes empezar a explorar. Sí, y esos días pensaba en eso y me parece muy triste cuando alguien
está vivo y es mayor y no ha encontrado eso en lo que es bueno, o eso que disfruta hacer, o esa gran pasión, o peor, pues personas que mueren sin haberlo encontrado. Eso me parece pues que es triste. Y yo puedo estar enseñando fotografía, pero puede que el estudiante diga, no me gusta la fotografía, pero me gusta la literatura, me gusta la filosofía, pero eso hay que encontrarlo, porque yo creo que ese es el motor de la vida. Es muy complejo porque pues ahora estamos bombardeados por estos microestímulos que realmente no nos llevan a nada. De hecho, estamos asumiendo un reto de convertir nuestros celulares a blanco y negro, porque básicamente a través de los colores nos están llevando a consumir los contenidos, con las notificaciones rojitas, con estos pequeños estímulos que te llevan a querer chequear, Y vos chequeas y te quedas ahí horas consumiendo TikTok, Instagram, lo que sea. Pasa el tiempo, sí. Entonces, también, aparte pues de lo del blanco y negro, yo he tratado de alimentar mi algoritmo para que me alimente cosas contributivas, como que me diga cosas de estímulo, de motivación, de negocios, ideas, todo que pueda como ayudarme a mí. Otra cosa que dijiste que me causó mucho interés es cómo podemos inspirar al otro a través de lo que nosotros mismos hacemos. Sí, eso es una exploración pues muy individual, pero a veces encuentros con otras personas, yo creo que la base es la conversación. Sí. Y esa exploración pues le puede tardar a uno muchos años. Toda la vida. Y sí, o toda una vida o nunca llega. Sí. Pero es como ir haciendo relación de cosas que pasan y que uno ve, por aquí puede ser. Pero yo siento, o eso lo procuro yo como profe, y es desde la conversación, no solo de lo que a mí me gusta, sino pues qué le gusta al otro, a qué le encuentra sentido, cuál es su voz. Se trata es como de encontrar la voz. Mi voz es a través de las fotos, o mi voz es a través de la docencia, pero la voz puede estar en la ingeniería, puede estar en la medicina. Entonces ahí es clave como ese diálogo. ¿Qué disfrutas vos, por ejemplo? Y ahí como rastrea uno en qué es bueno. Y a veces eso se llega con asociaciones de la vida que uno dice, eso no tenía nada que ver, pero que le dicen a uno, ve, por aquí puede ser. ¿Sí? Pero el diálogo ahí es importantísimo. Es como una piquiña, ¿no? Es como que, como dónde me rasco, dónde me pica. Sí, empezar a encontrar dónde está esa piquiña. Muy bacano, muy chévere. Otro trago. Pasemos al siguiente trago. ¿Cómo crees que las redes sociales están cambiando la forma en que interactuamos como sociedad? ¿Y qué responsabilidad tienen las marcas en este cambio? Bueno, a ver, eso es algo con lo que nos enfrentamos los profes ahora muy complejo, porque estamos en clase y el estudiante tiene cada vez menos tiempo de concentración porque está el distractor del celular. Y el celular sobre todo para llegar a las redes sociales, porque yo he sentido como las redes sociales nos permiten estar en muchas partes al mismo tiempo, o nos permite acercarnos a cosas que están lejanas en un mismo momento, entonces nos distrae mucho. Eso es muy complejo, pues si yo lo hablo desde el aula, desde las clases, pero es también invitarlos, pues por ejemplo, ¿qué estás consumiendo en las redes sociales? Yo les digo mucho en clase, ¿cómo estás invirtiendo en tu capital simbólico? ¿Cuáles referentes son los que a los que te estás acercando? Porque yo en Instagram puedo tener muchos referentes muy diversos, pero también me puedo llenar de referentes donde no hay nada, ¿cierto? Vacíos. Pues mucho contenido muy superficial, muy cosmético, pero que no me lleva a nada. Y hay momentos en el día en los que uno puede consumir eso, pues tampoco siempre hay que estar consumiendo. Desconectarse. Pero es eso, como que esas redes sociales pueden ser una herramienta o puede ser lo que le detona a uno pues la pérdida del tiempo. Porque a mí me parece el ocio importante también en los procesos creativos y en la vida, pero hay que guiarlos pues también como que le generen a uno algo, que haya un trueque, una devolución en eso que estoy consumiendo. Total. Entonces yo les digo, por ejemplo, mucho, que es invertir en el capital simbólico, el capital cultural, que ves, que escuchas, que lees, cómo miras cuando recorres la ciudad, qué películas te gustan. Eso es invertir en el capital cultural, o como en la realidad cultural que uno tiene. Y yo creo que en eso hay que ser muy selectivo también. Total. Así como las abuelas le dicen a uno es lo que come, pues también uno es lo que consume desde tantas fuentes que tenemos, pues el celular, el computador, la televisión, pues el periódico, un montón de cosas, desde lo análogo hasta lo digital. Pues también ser selectivo con eso, así como uno es selectivo con lo que come, con las personas a las que se acerca, también qué estás dejando entrar y a qué le estás dando sentido.
Total. Hace por ahí un año hice un contenido que decía, te duele la barriga de tanto consumir. Sí. Ese contenido vacío que está en redes sociales. Entonces, como invitando a que cambiemos el chip de consumidores a productores. O sea, consume. Sí, el prosumidor. Pero, exacto, consume, pero también aporta. Eso, no sí. te vuelvas simplemente un consumidor, porque ahí se va a quedar el contenido y no vamos a saber qué opinas al respecto. Claro, y tu opinión vale. Sí, y tienes algo que decir y puedes generar una conversación, que eso lo veíamos también cuando estuve haciendo la maestría, pues como el concepto del prosumidor, que genera y consume contenido, y pues yo creo que esa es la clave también. Exacto. Siguiente trago. Cuando esté emborrachando nos dice. Sí, listo. Me sacan de aquí borracho. Le pedimos el conductor elegido. La gestión cultural es un campo que requiere tanto sensibilidad artística como habilidad organizativa. ¿Cómo equilibras estas dos facetas y qué proyecto cultural te ha desafiado más? Bueno, a ver, yo hice la maestría en gestión cultural en la Universidad de Antioquia y había como dos líneas de profundización. Uno era la organización de eventos y otro era la museografía. A mí me interesó más esta de la museografía y es como entender, por ejemplo, los procesos curatoriales en una exposición en un museo. Eso me llamó mucho la atención, pero no sé por qué la vida me ha llevado por este otro que se vuelve, que requiere pues mucha organización, mucha gestión. Entonces, un reto que he tenido interesante es que construí con un grupo de estudiantes un semillero de investigación en gestión cultural. Y es como, bueno, hacemos los eventos del pregrado, pero también tenemos como otras líneas de investigación que surgen mucho de intentar entender las dinámicas culturales de nuestra ciudad. Sí. Entonces estamos planeando, por ejemplo, una visita a un museo, al MAM, que hay una exposición en este momento que es una donación del Banco de la República. Es una exposición pues colectiva muy interesante. Hacemos también recorridos fotográficos de calle. Entonces hay un reto, uno de los retos bonitos del año pasado fue que me invitó la Secretaría de Cultura a montar un guión curatorial de una exposición fotográfica. Me dijeron, invite a los fotógrafos que quieran. Y yo, quiero hacerlo con estudiantes, como estudiantes o que ya egresaron, que se hayan detenido como en el lenguaje visual, les haya llamado la atención. Entonces montamos la exposición. Son 30 paneles que están en este momento en Junín y son fotos que hicieron mientras estaban en clase. Y todos son analógicos. Entonces hay cianotipias, que es un proceso análogo, hay pues fotografías en 35 milímetros, en mediano formato, pero era como, pues reflexionando un poco, cómo la docencia va en muchas vías, ¿cierto? Del docente o de la docente al estudiante, del estudiante a la docente, entre los estudiantes, el estudiante con la ciudad. Entonces eso fue un reto bonito, porque pues para uno como estudiante que ya tenga como esa visibilidad o que ya tenga una experiencia de participación en una exposición, pues es muy bonita y les da también como seguridad de seguir. Entonces, y esta pues es muy especial porque es un museo al aire libre, se llama Museo de la Calle, entonces los paneles están expuestos en la Vía Junín. Qué bacano. Bueno, eso por un lado. ¿Actualmente están allá? Sí, actualmente está, no sé cuándo la van a desmontar. Bueno, entender el concepto de cultura uno se puede quedar ahí toda la vida porque hay muchas definiciones, pero hubo una que me gustó mucho de Jesús Martín Barbero y él dice como cultura es la mejor forma que hemos encontrado para aprender a estar juntos. Entonces eso es lo que yo procuro con el semillero de gestión cultural. Estamos generando un evento, cómo la participación de cada uno enriquece ese todo que es el evento. O cómo empezamos a entender también cuáles son mis habilidades, si es desde el diseño, desde la comunicación del mismo evento, si es desde el registro del evento o si es desde la planificación, pues como un montón de cosas, de tareas que les va dando como la experiencia para vivir la gestión cultural. La gestión cultural es mediar para generar conversaciones, esa es como la gestión. Muy bueno entender eso, porque hay términos que uno como que escucha y uno no sabe qué significa. Yo he escuchado mucho la gestión cultural, pero no había entendido esa bifurcación. Sí, y tiene más, pues cada vez tiene más. Y cada políticas culturales, pues también como desde políticas culturales. A mí la que más me encarretó fue la investigación, pero sobre todo desde lo museográfico. Por ejemplo, entender en una exposición colectiva
qué es lo que define o qué relaciona cada obra. Una obra que puede ser fotográfica, otra puede ser instalación, otra puede ser pintura, pero cómo el curador establece una relación entre esas obras. A mí eso me parece muy maravilloso. Bueno. Esa es como la línea de la museografía o museología. Y bueno, y tiene muchas otras, pues las políticas culturales, pues que sí es como más la normativa cultural, que esa no me llama tanto la atención. Nada, me gusta es eso, como generar procesos y volverlos viables, esa es la gestión cultural. Sí, pues de hecho me das como un despertar sobre, de alguna manera uno lo ve. Yo pues he ido muy poco a museos, pero en los que he ido uno ve la obra individual, uno piensa en el artista, está organizado por áreas, pero detrás de eso hay personas, detrás de eso está el curador que escogió cómo organizar, cuál va a ser el trayecto. Un museo no tiene las obras siempre en el mismo lugar, eso lo mueven mucho dependiendo de esos guiones curatoriales que define pues el curador, valga la redundancia. Wow. Eso, por ejemplo, algo que esté pasando en un momento, en un contexto político, cultural, en un espacio, entonces eso ayuda, visto, vamos a reflexionar sobre el tema del papel de la mujer en la historia del arte. Entonces, cómo empezamos a rastrear obras que hablen de eso y cómo las montamos. Cómo la ubicación en el museo de una obra tiene un sentido, la altura, pues todo lo que hay alrededor de eso, la conceptualización. Entonces, siempre que vas a un museo no vas a ver lo mismo, porque todo eso está en rotación. Nos cambia la mirada. Sí, entonces eso es muy interesante. Pues, y museos, no solo museos pues grandes, sino que también hay muchos museos. Existió, por ejemplo, acá en Medellín un museo muy bello que se llama el Museo del Juguete. ¿Ve? Entonces el señor, don Rafael se llamaba quien tenía este espacio, tenía juguetes de todas las etapas. Entonces él decía, aquí pueden venir dos personas de corrientes políticas opuestas, pero el juguete los encuentra en la risa, en la anécdota. Este museo creo que desapareció, pero era muy interesante. Está el Museo del Cubo. Pues es como personas que se han dedicado a la conservación de obras, no necesariamente la obra pues del artista reconocido, sino que empiezan a hacer una preservación. Su propio filtro. Sí, es. Qué bacano. Hasta Arlas María Aguirre, que él tiene su museo ahí en el Águila Descalza. Y él es muy calidoso, él es demasiado calidoso para escoger los escenarios. Eso es muy chévere también. Entonces hay pequeños tesoros ocultos en esta ciudad, en todas las ciudades. Sí. Pero en esta ciudad, pues que la habitamos, la vivimos, también hay cositas por descubrir. Listo, siguiente trago. ¿Está lista? Sí. La fotografía no solo es un arte, sino también un medio de narración. ¿Hay una historia detrás de una fotografía en particular que consideres tu favorita o la más significativa? Sí, esa respuesta la tengo súper clara. Antes de la pandemia, un profe me invitó a dar una clase en UPB. Entonces, una de las estudiantes luego me contactó y me dijo que quería una clase conmigo, que si podía ir con su pareja. Era pandemia, entonces yo le dije, listo. Pues uno en pandemia quería hacer muchas cosas. Claro. Pero era en la pandemia cuando ya estábamos saliendo más. Entonces empezamos a hacer clases, era una clase teórica, otra clase práctica, cuando teníamos pico y cédula que podíamos salir. Coincidimos en el pico y cédula un día, hicimos un recorrido que iniciaba en el Éxito del Poblado, subíamos por la 10, íbamos al Lleras, y la idea de ese recorrido era explorar un concepto que yo les asignaba. Vas a explorar, por ejemplo, el concepto de muda, y vas a hacer una serie fotográfica a partir de ese concepto. Pero hay algo muy bonito en la fotografía y es la serendipia. Uno se encuentra cosas que no estaba buscando. Y eso me pasa mucho cuando salgo. Entonces nos encontramos con un señor que habita en la calle. Él estaba sentado en el piso, muy borracho. Y nos llamó con la mirada. Pues no nos llegamos como te puedo tomar la foto, sino que nos llamó con la mirada. Y nos sentamos a conversar con él. Entonces su conversación era pues como, tenía un vaivén de emociones, en unos momentos muy eufórico, con la risa, la carcajada, en otros momentos el llanto. Y yo conecto mucho con las historias así, pues como un poquito turbias. Entonces nos sentamos, yo le dije que se le podía tomar una foto, pero tenía la cámara análoga, entonces no se la podía mostrar. Entonces le tomé una primera foto. Luego llegó otro señor y se saludaron de un beso en la boca, el otro señor también muy borracho. ¿Y por qué es mi foto favorita? Porque el señor, el primero con el que nos encontramos, me dice, es que nosotros nos amamos mucho, porque cuando yo no tengo alcohol, él me da, y cuando él no tiene, yo le doy. Entonces las tres quedamos como,
si esto no es amor, ¿qué es? ¿Cierto? Porque es el amor, no el amor romántico ideal que nos han enseñado, sino que es el amor que nos da supervivencia, que nos ayuda a vivir. Entonces tomé la foto justo en ese momento en el que se besaron y en el momento ya en el que el señor que estaba de pie se paró. Entonces eso es un díptico, que son 2 imágenes, y se llama Amores, que nos llenó a nosotros como de, pues, qué regalo tan bonito nos dijo este señor. Nos quedamos conversando mucho rato con ellos, luego pues yo les dije, listo, tenemos que seguir el recorrido, a mí se me olvidó la pandemia, yo no tenía tapabocas, el señor me abrazó, pues fue como que trascendió todo lo caótico que estamos viviendo. Y alguna vez en una clase les mostré esa foto y les conté la historia y me dice una señora, ve, yo vivo en Laureles y veo mucho a este señor en la calle y jamás me imaginé que él podría decir algo así. Entonces, esa historia, yo les comparto la imagen, además porque el regalo pues también de lo análogo, con lo análogo se vive la incertidumbre, uno toma la foto pero no sabe si se va a velar, si el rollo falló, si el químico estaba malo. Entonces, que haya salido esa foto fue un regalo impresionante para todos en ese momento. Esa es la foto que más me gusta, que si alguien ve la foto, pues sí, pero detrás, con esta historia detrás, es como, tiene otro sentido. Wow. Entonces, eso me hace como devolver las ganas de fotografía. Sí, la calle le regala a uno cosas muy bonitas. Y eso es muy teso, esas oportunidades. ¿No? Yo hablo últimamente mucho de la oportunidad. Y hablamos, no, es que este país no tiene oportunidades, que la economía, un montón de razones que la gente tiene para no intentar. Y yo digo, las oportunidades están ahí, sino que no nos ponemos en la situación de encontrarla. Si tú no hubieras salido ese día, si no hubieras tenido pico y cédula, si no hubieras coincidido con esas personas, si no hubieras estado en esa calle, si no estuviera ese señor ahí, esa foto no se hubiera dado. No existía. Sí, y es como estar muy alerta, o sea, tener como la mirada muy... Y la mirada, despertar. Pues, pero no solo la mirada, sino también la mente. Como, ves, saber que la oportunidad puede estar ahí, pero uno está tan distraído que la deja pasar. Exacto, o no la reconoce. O no la reconoce. No sabe que es una oportunidad. Una oportunidad no siempre es una foto, no siempre es un papel, no siempre es dinero, no siempre es un empleo. Puede ser, no sé, una caminada, un paso, un tropiezo que te trae una idea, que te trae un pensamiento, que te da ganas de algo. Así sea un arroz con pollo y vas y conoces al que te hizo el arroz con pollo, no sé. A mí me han sucedido cosas así como cadenas, reacciones en cadena que llevan a una cosa que uno ni se imagina. Como por ejemplo algún día ser profesor de inglés y terminar casado con una esa historia pues es hermosa. Sin nunca haber tenido interés en una estudiante, porque yo era súper alejado de mis estudiantes. Fue a través de los años que nos conocimos y fuimos como profundizando hasta que como funciona. Y si uno no se pone en esas situaciones, no va a encontrar la oportunidad. Es estar alerta. Ojos abiertos, mente alerta. Y cámara lista. O a veces no salir con la cámara, también es bueno mirar. Experimentar, vivir. Eso también se me volvió a mí una cuestión, porque yo era el que andaba con la cámara todo el tiempo. Entonces ya me invitaban a los lugares para que tomara fotos. Entonces yo empecé a ir a los lugares sin la cámara. Para que no me cogieran de parche. Sí, a mí me pasa. Me pasa todo el tiempo. Hablando de eso. Incluso, no, incluso pues tomaron la foto pues en la reunión familiar. Pero usted no es fotógrafa, pues yo sí, pero este no es mi campo. Como los memes. Si usted que es fotógrafa, hagámonos una selfie, pero bien, no. Usted que es odontóloga, muélame el maíz. Sí. Bueno. ¿Qué consejo le darías a alguien que está tratando de encontrar la intersección entre su pasión y su profesión? ¿Cómo has hecho tú? Esa respuesta va muy como como finalizamos la respuesta anterior, y es estar alerta. Yo, por ejemplo, cuando estudié comunicación audiovisual, un tiempo quise ser documentalista, otro tiempo quise ser directora de arte, quise ser guionista. Nunca pensé en la fotografía. Y llegué a la fotografía fue por la docencia. Porque yo empecé como docente dando un curso que se llamaba Imagen Gráfica y Textual. Luego me dicen que si quiero dar fotografía básica en Sonsón y en Andes. Y yo fotografía vi cuando estaba estudiando, pero sé lo básico. Pero eso me exigió aprender. Entonces, eso me aumentó pues como esa pasión. Y yo dije, pues madre, es que la fotografía no solo es un lenguaje, es mi forma de vivir. Pues es como encontré una forma de conocerme, una forma de retarme a través de la fotografía. Por ejemplo, yo soy muy acelerada
inmediatista, quiero ver los resultados ya, quiero tener control de muchas cosas. La fotografía análoga, sobre todo, me enseña a esperar, me enseña que no todo puede depender de mí, a que puede haber un error que hace que la foto no exista. Sí. Esa pasión también me ha generado retos para aprender también otros ritmos. Dar consejos es muy difícil porque son realidad, todos tenemos realidades muy distintas. Hay algo que me funciona a mí que puede que a vos no te funciona, pero es como tener esa claridad, listo, qué disfruto y cómo puedo es como generar una, no sé, un placer que me invite a aprender más, porque yo creo que la clave está en aprender más. Sí. En la sorpresa que nos generan ciertas cosas, en saber que no lo sabemos todo. Y el que no lo sabemos todo es lo que nos hace querer estar vivos. Si ya uno sabe todo, conoce todo, pues ¿para qué seguir viviendo? Pero entonces yo creo que eso, la curiosidad es lo que le motiva a uno. La curiosidad, por ejemplo, de un niño que se sorprende con todo. Sí. A mí me da mucha tristeza cuando llega un estudiante de primer semestre y me dice, no, yo ya sé todo. Cartier-Bresson, pues que es como clave en la fotografía de calle, que pues en su contexto pues hizo grandes aportes a la historia de la fotografía, y él 25 años después de tomar fotografías decía que todavía se consideraba un aprendiz. Entonces yo creo que este sí podría ser un consejo, como saber que todavía tenemos mucho por aprender y que hay que tener como la mente abierta, los ojos abiertos a saber por dónde guiar esa curiosidad y que siempre hay mucho por aprender. Yo creo que cuando uno diga ese tipo de frases, ya me las sé todas, qué triste. Ese es el primer síntoma de no saber nada. No sabe, no y sabes que no otros, sabes. Sí, y uno cada vez se da cuenta, yo aprendo algo nuevo en fotografía y eso me despierta otras 10 preguntas y cada uno otras 10, o sea, es infinito. Sí. Entonces sí, estar muy alerta como eso. Qué bacano. Hablando de la fotografía, me recordás una película que es popular, pero me gustó mucho, se llama El maravilloso mundo de Walter Mitty. Básicamente es con Ben Stiller, que ha sido conocido por comedias pues, muy conocidas en Hollywood, pero esta película es particular. Es un revelador de negativos de la revista Life en Estados Unidos. Ay, la quiero ver. Entonces es un señor que vive en un espacio cerrado, oscuro, siempre archivando negativos para pasarlos a revelar. A digitalizarlos. Exacto. Sí. Entonces empieza con él ser una persona muy introvertida, y que cuando tiene interacción con alguien piensa en cómo responder, pero lo piensa de una manera fantástica, extrema. Sí. Pero mientras está imaginándose eso, se queda así. Y llega un HP de marca Hewlett Packard que llega y lo mira y le dice, oye, ¿estás ahí? Y él está dentro de su fantasía, congelado en el mundo externo, pero viviendo lo contrario en su mundo fantasioso. Ay, la quiero ver. Y llega un momento, no te la voy a dañar, pero llega un momento en el que el fotógrafo estrella de Life mandó la última fotografía para la versión impresa de la revista, porque ya la iban a hacer. Y ese negativo se perdió. Y este man se pone en la tarea de encontrar al fotógrafo. Sí. Y hace las cosas más impresionantes, escalofríos. Me la he visto por ahí unas 10 veces en toda mi vida. Ahorita me dices cómo se llama, que la quiero buscar. Es muy, muy buena y el final es... Sí. Es impresionante. Es película pop, pero tiene como esa mirada dentro de la fotografía, lo que es la fotografía, qué hace un fotógrafo para lograr lo que logra en ese mundo, y cómo estas personas que están detrás de una gran corporación también son muy importantes en ese aspecto. Sí, la tengo que ver. Muy buena, muy recomendada. Listo, siguiente. A veces, por ejemplo, mientras abres esta pregunta, a veces, digamos, uno tiene una pregunta en la vida. Sí. Y a veces la respuesta llega donde uno menos piensa. Entonces yo creo que es como esa sensibilidad de saber, vi una película y un diálogo, o estaba leyendo un libro y vi una frase que, por ahí es. Sí. De hecho, tengo un libro que se llama Cómo generar ideas. Sí. Me lo leí en la universidad en una electiva de creatividad. Era una materia para publicidad y yo estaba estudiando la licenciatura en idiomas. Pero me interesó mucho la creatividad porque quería salirme del mundo tradicional educativo. Ese libro abre mentes. Es como, entiende cómo generar ideas y hazlo voluntariamente. Tu cerebro es una licuadora de ideas. Vos le metes información y expulsa otra. Claro. Mezcla, cambia, reorganiza. Hace asociaciones. Y lo hace en el momento, ya sea voluntario si te entrenas para eso, o involuntario también. O sea, tú también puedes llegar, consumir información, hacer otra cosa
3, 2, 1, la idea sale. Sí. Hasta en los sueños, o viendo películas, o consumiendo algún otro tipo de contenido, los libros, los cuentos. Sí, la literatura. Sí. ¿Has utilizado herramientas de inteligencia artificial para mejorar tu proceso creativo? ¿Cuál es tu opinión frente a este tipo de herramientas? Ay. Cuando tocan el tema de inteligencia artificial, yo me siento la persona más anticuada del mundo. No hay que pues serlo. como que, porque pienso, ay, yo me siento como en la Edad Media, cuando empieza el Renacimiento, y yo me opongo a esa evolución. Sí. Pues me siento así, a ver, ¿por qué? Soy completamente ignorante del tema, ¿cierto? Yo disfruto más lo analógico, el proceso, escribir a mano. Sí. Transcribir entrevistas me lo disfruto, pues como eso que pasa por mí. Sí. Yo siento que la inteligencia artificial me está resolviendo cosas que yo podría resolver y todo por el afán. Lo voy a partir de una anécdota. Estos días yo estoy haciendo el doctorado en artes y mi trabajo es sobre la obra fotográfica de Juan Rulfo, que su obra literaria ha sido muy estudiada, pero su parte fotográfica pues también, pero yo le quiero dar pues como otro énfasis. Sí. Entonces, a mí me encarreta profundamente escuchar las entrevistas con él y las transcribo. Pues las transcribo pues en el computador, pero estoy escuchando. Entonces, un profesor que comparte conmigo oficina me dijo, Juli, eso lo hace una inteligencia artificial, ¿usted por qué está haciendo eso? Y yo, pues me gusta, pero es que ese tiempo que estás invirtiendo en transcribir lo podrías dedicar a crear o hacer otra cosa. Y yo, no, pero es que no tengo afán, yo lo quiero hacer, porque mientras lo estoy haciendo, lo estoy escuchando, pero lo estoy escribiendo. Entonces le tengo miedo a las inteligencias artificiales porque nos están empezando a resolver un montón de cosas. Ahora como profe cuando escriben ensayos, por ejemplo, yo digo, esto es una inteligencia artificial que luego ellos lo parafrasean. Pero es como, pues, que no nos quite la posibilidad de pensar, de cuestionar, pues como de reflexionar de un montón de cosas. Les tengo miedo. Conozco, por ejemplo, las imágenes que se crean a partir de inteligencias artificiales cuando quien va a crear una imagen le da una buena instrucción, puede generar una buena imagen. Sí. Pero honestamente, entonces ya para qué salimos a hacer fotos. Pues se pierde esa parte vivencial, experiencial, que creo que es lo que le da sentido a la vida. Entonces le tengo mucho miedo a las inteligencias, pero puede ser desde el desconocimiento. No las estoy satanizando, pues porque sí, es desde mi desconocimiento. Sí, de hecho hay una reflexión que hace un científico actual que se llama Neil deGrasse Tyson, es un astrónomo, y trabaja para la NASA. La manera de expresarse de este señor es casi poética, desde la ciencia. Sí. De hecho, es el que narra Cosmos, no Morgan Freeman, sino el otro científico que narra Cosmos y produce Cosmos. Entonces, este señor dice, el caballo fue un acompañante de nuestra humanidad, fue un medio de transporte por miles de años, y de repente salió el carro. Y utilizan los mismos impuestos de la gente para construir las vías sobre las cuales corre el carro. Sí. Entonces, usted, señor pueblo, pague por las vías y pague por el carro. Sí. Y ahora el carro es el medio de transporte principal actual. Y el caballo pasó a ser otra cosa que se aísla en pequeños sectores donde la gente que le gusta montar caballo va y monta caballo. Lo mismo pasa con todos estos procesos analógicos. Sí. ¿Cierto? Aunque la mayoría de la gente esté haciendo una cosa digital y esté haciendo tal vez 1000 veces lo que alguien hace en lo analógico también va a tener su espacio, justo como los hipódromos, justo como las academias de, ¿cómo se dice? Ecuestres, las academias ecuestres. Para montar a caballo. Ay, no sé yo eso. Ecuestrología, no sé. Entonces, así como existe eso y existe la fotografía y existe la Super 8 para video, o sea, para todo esto hay espacio. Sí. De hecho, hay una serie que se llama Sucesión, en inglés Succession en Apple. Esa es grabada en negativo. ¿Sí? Es grabada en cinta. Y luego la redigitalizan. Ah, ya ven, no sabía eso. Es impresionante el proceso y además es costoso, es muy costoso hacer ese proceso, pero los creadores dijeron, lo vamos a hacer. Tenían esa apuesta creativa. Y todavía se graba mucho en negativo, en rollo. Sí, yo creo que ahí me diste pues como la respuesta también, o sea, existen y bien que existan y hay personas que las saben usar súper bien, pero yo seguiré con mi cámara análoga
Y es posible que en un momento llegue a hacer uso de las inteligencias artificiales para otra cosa. Sí. De hecho, nosotros las usamos, pero para nosotros es más como un despertador. Sí. Como, listo, ya tenemos esta información. ¿De qué manera podemos mezclarla? Entonces le decimos, danos 10 ideas para mezclar esta información. Entonces nos da 10 títulos, 10 formas diferentes de ver las cosas. He ensayado inteligencia artificial para hacer video, para hacer animaciones. Todavía no está ahí, o sea, está iniciando apenas, pero incluso con estos inicios está abarcando muchas cosas. Está bastante interesante desde un área explorativa más que cualquier otra cosa. Pero bacana la perspectiva, y para todo hay espacio. Sí, para la divergencia. El arte y la cultura pueden ser poderosas herramientas para el cambio social. ¿Existe un aspecto en particular de tu trabajo que busque generar un impacto social o comunitario? Voy a hablarles de una experiencia. Claro. Yo trabajé en la red de escuelas de música de Medellín, que ahora se llama Red de Músicas. Y pues ahí inicialmente estuve en el equipo de comunicaciones, luego fui gestora cultural. Y hubo un proceso que me llamó mucho la atención, que creo que fue lo más valioso que viví allí. Y era generar unos laboratorios creativos con jóvenes que acababan de salir de La Pola. La Pola es como el centro penitenciario de menores. Wow. Entonces, a mí, desde que estudié gestión cultural, creo que fue una compañera que habló del concepto de los no públicos. Los no públicos son esas personas a las que no les llega. Sí. Por ejemplo, alguna vez en Sonsón les dije a los estudiantes, ¿dónde quieren exponer los trabajos finales? Y yo, ¿por qué no pensamos en sitios donde no llega? Pensemos en el encierro, por ejemplo. ¿Qué sitios de encierro hay acá? Bueno, si hay internados, si hay centros mentales, la cárcel. ¿Por qué no llevan contenido fotográfico a la cárcel? Esto sí fue pues como profe. Entonces fue muy bonito porque el arte pues, creo que el arte no existe para cambiar el mundo, pero sí es un vehículo. Claro. Entonces, por ejemplo, efectivamente pedimos el permiso al IMPEC, fuimos a la cárcel a exponer las fotos. Wow. Y uno de los trabajos de un estudiante era sobre los arrieros. Entonces imprimió casi en tamaño real la foto de una mula. Entonces los internos de esa cárcel fueron a ver la exposición. Y fue impactante pues todo desde el ingreso. Claro. Es muy sensorial, desde el olor, desde, pues había estudiantes mujeres, entonces era una cárcel de hombres, entonces pues no faltaba el chiflido. Bueno, es maluco, pero es también algo que nos enseña. Entonces hubo un preso, un interno, que se paró frente a la foto de la mula, la miraba y la tocaba y se le aguaron los ojos. Entonces yo le dije, dejemos que la mire un ratico. Luego nos acercamos, pues, ¿por qué te llamó la atención esta foto? Y él dijo, es que yo soy arriero y me hace mucha falta el contacto, el olor de las mulas. Entonces es como, sí, ellos están allá porque hicieron algo, pero también son seres humanos. Pues, claro. Y bueno, entonces esa experiencia fue muy bonita. Creo que ahí fue el arte en función de algo, ¿cierto? Claro. Otra vez, esto que les decía ahora con La Pola, entonces creamos un laboratorio de creación con personas jóvenes que habían salido de La Pola, que ya egresaron, se nombran egresados, y empezamos con ellos una exploración. Encontramos que les gustaba el rap, que eran muy buenos improvisando, entonces hicimos ellos pues con ayuda de otros músicos se compuso algunas canciones. Luego ellos se presentaron en un concierto en el Teatro de la Universidad de Medellín, haciendo como una fusión con la Orquesta Sinfónica. Entonces es como, pues la vida puede tener otras oportunidades. Entonces ahí, pues yo creo que respondo a eso pues como a partir de esas dos experiencias. Qué bacán. Como, sí, en esta cárcel, volviendo a la historia anterior, un joven, pues ya era mayor de edad, pues porque estaba en la cárcel, pero se me acercó y me dijo, profe, qué bacano, pues yo también estudié en la Universidad de Antioquia, pero yo decidí salir y volver a mis cosas. Y yo, ¿y cuáles son tus cosas? Profe, pues usted sabe, robar, no sé qué. Y yo, pero mira, pues hay otras oportunidades, vuelve a la U, pues como que las segundas, las terceras, las cuartas oportunidades deben existir, y la educación yo creo que es una posibilidad de eso. Claro. ¿Cierto? Yo le digo a mi abuelita que me regaña mucho porque no soy muy católica, y me dice animalito, este animalito que no va a misa, que no se confía. Y yo, abuelita, la forma mía de vivir la fe es la educación. Claro. Yo confío en el cambio, pero lo vivo a partir de la educación y de los procesos culturales. Entonces eso me gusta, pues yo siento que esos no públicos, yo creo que ahí es donde hay que apuntar también.
Sí, si no pensara en esto, no me hubiera detenido a conversar con el habitante de calle que estaba ahí y que me contó la historia de amor. Entonces es también, no el arte que le llega a las grandes élites, los museos a los que solo pueden acceder las élites, sino también pensar en que qué bonito que lo que alguien crea se puede acercar a un sinfín de personas. Qué bacán, no, súper bueno. Sí, es que hay demasiados espacios en los que podemos compartir nuestra visión del mundo. Eso, y desde la diferencia eso enriquece mucho. No sentarnos a conversar siempre con personas que tenemos afinidades, gustos similares, sino también sentarnos a conversar con alguien que tiene una postura ética y política en el mundo muy distinta a la mía, eso enriquece mucho. De hecho, eso fue lo que me motivó a hacer esto precisamente. Sí. Pues alguna vez yo tenía conversaciones con mis amigos y yo decía, qué conversación tan bacana. Sí. ¿Por qué no grabé esto? Y tengo conversaciones con todas las personas que conozco, nos sentamos a hablar de la vida, de un montón de cosas que nadie va a entender, nadie va a escuchar, o tal vez alguien está pensando, pero no cree que alguien pueda escuchar o hablar de eso. Sí. ¿Qué nos gusta hablar en la normalidad? Del chisme, del fútbol, de la política, de lo mal que está el país, porque no hablamos de lo otro, de lo otro que nos construye, también, del otro que nos entretiene, que nos apasiona. Hablemos de eso. Y otras cosas es que realmente nuestra educación, pues, por bien o mal, ha quedado como incompleta. Como que nos enseñaron álgebra, nos enseñaron un montón de información que hasta el momento no nos ha sido útil. Sí. ¿Y dónde están nuestras finanzas personales? ¿Dónde está precisamente el entender cómo funciona el dinero para no tener que depender de un empleo? Sí. De poder hacer esto de lo que estamos hablando, de nuestras pasiones y claro, todo hay un montón de cosas que yo dije, ¿por qué no me enseñaron esto en el colegio? Eso, porque cuando uno lo encuentra como, esto tan útil debería estar en un manual en básico. Pensum, sí. Y de hecho, actualmente estoy consumiendo mucho contenido así, tipo podcast, más que todo en YouTube, de personas que se montaron y dijeron, yo hablo de esto. Sí. Y es un man que habla de cómo él montó una empresa él solo, precisamente por la incapacidad de interactuar con otros, porque a eso llegamos, a tener una soledad tan extrema que tenemos que ser también funcionales, comer, todo esto. Y el man se dedicó a desarrollar habilidades, a mejorarlas, a compartirlas, creó cursos a partir de todas las cosas que aprendió a hacer y empezó a venderlos y empezó a cobrar por los servicios, por las asesorías y en este momento es un señor que tiene millones y millones de dólares. Sí. Y todos los días habla de cómo hizo todo ese proceso. Y habla de eso, de la separación entre los dos modos de educación que hay actual. Sí. La educación formal, que te educa para un empleo, o la educación no tradicional, que te educa para tú vivir tu vida como tú quieres. Claro. ¿Cierto? Y también cómo vas a hacer que las dos cosas funcionen, porque sí necesitamos certificados, necesitamos educación que nos avale un conocimiento, los doctorados, las maestrías, todo esto, pero ¿qué le vas a aportar a esto que estás haciendo? Sí. Que no seas uno más, sino ¿qué le estás aportando tú? ¿Cuál es el valor diferencial? Exacto. También. Para un pequeño negocio o emprendedor que recién comienza en redes sociales, ¿cuál sería tu principal consejo? Yo he sido muy afortunada porque yo tengo el trabajo que soñé. Sí. ¿Cierto? Entonces, creo que el consejo es busque realmente lo que quiere y sea terco. Exacto. O sea, yo estoy en un trabajo que me permite ser lo que soy, no tengo que ocultar mis tatuajes, no tengo que tener un corte. Exacto. Entonces, es encontrar ese lugar donde usted no se siente incomprendido o donde usted no se siente una cosa rara, sino es el espacio donde uno fluya. Exacto. Y no es pensar que es uno el correcto, pues, porque para mí es este espacio de la universidad, para otra persona puede ser la oficina con horario, con horario de oficina, y esa es su tranquilidad. O sea, lo que para mí es extraño, para otra persona es la normalidad o es lo que disfruta. Entonces es luchar por eso. O sea, yo recuerdo, esto me parece importante, cuando yo estaba en embarazo de Federico, mi último hijo, ya estaba en las últimas semanas. Y me escribe un profesor de la Universidad de Antioquia y me dice, Juli, por cosas de la vida llegó su hoja de vida y queremos que des este curso. Yo me estaba divorciando, estaba preparándome para la depresión postparto que sabía que me iba a dar, porque tenía todo, divorciándome, desempleada, subí de peso impresionante, y que este profesor me escriba así, yo, Mauro, mira, yo el jueves voy a tener un hijo,
pero yo soy muy fuerte, en tengo un 15 inconveniente. días, sí, voy a ir a tener un hijo, pero en 15 días yo voy a estar en la universidad. Y me dijo, Julio, esto está loco. Y yo, Mauro, no me vaya a quitar esta oportunidad. Ser profe de cátedra es la entrada a lo que yo he soñado toda la vida. Y empecé con un curso, que incluso me iba con Federico, porque el curso era de 4 horas, me iba manejando porque mi mamá no maneja, entonces mi mamá se iba conmigo y Federico. Wow. Yo en el descanso de clase salía, lo alimentaba y volvía a clase. Wow. Pero empecé con eso, o sea, no es de una vas a ser vinculada. Bueno, sí tenía un consejo para dar. Es que eso va llegando y no va llegando de una, el logro. Exacto. Y se vive y se disfruta más cuando es un logro así, como de a poco. Entonces, empecé a dar ese curso, luego me di cuenta, claro, lo mío es la docencia. Luego dije, ay, claro, lo mío es la docencia de la fotografía. Claro, lo mío es la fotografía. Claro, yo quiero estudiar porque me encanta aprender y tener algo nuevo que decirle a los estudiantes. Entonces es con mucha paciencia y terquedad. Entonces, Mauro, no me quite la oportunidad, yo voy, firmo el contrato y empiezo. Y los primeros días, efectivamente, yo llegaba a clase, pues fue parto natural, entonces digamos que la recuperación es más rápida, pero llegaba todavía pues como medio coja. Pero esto me sacó a mí por allá donde estaba. Sí, pues esos 15 días yo recuerdo que yo entraba a la ducha y aproveché, porque mi mamá me regañaba cuando lloraba, entonces entraba a la ducha y aprovechaba el momento de la ducha para llorar y llorar y llorar, y el agua caía, yo lloraba porque me estaba divorciando, tenía todo en contra. Sí. Entonces Federico me trajo la docencia y la docencia a mí me dio vida impresionante. Qué bacán. Puede que a otra persona no sea eso, sino vender algo, pero sí. Es encontrarlo y saber que los logros no llegan inmediatamente, sino que hay que persistir, y la terquedad. Hay una porque cosa. Sí, la terquedad pues es clave ahí. Hay que hacerlo. Y escucharse, sí. Hay una cosa ahí, y es algo que yo no entendía desde muy temprana mi vida adulta, y es que la gente dice, tienda la cama. ¿Vos qué pensás sobre tender la cama a propósito? Yo ahorita le dije a ella que yo nunca lo hago. Esa frase a mí me molesta. Me molesta, porque es que yo siento como que tender la cama, pero ¿para qué la voy a tender si me voy a tener que volver a acostar? Resulta que nosotros no somos tan abiertos o tan flexibles como creemos. Tenemos la ilusión de estar en una vida de libre albedrío, pero realmente somos condicionados por lo que hacemos y lo que sentimos. Sí. Más que todo por nuestras emociones. En estos días escuché, nuestra mente es paleolítica, nuestra sociedad es medieval, sí. Pero nuestra tecnología es súper avanzada, casi Dios. Sí. Entonces, la situación en la que estamos es que nuestra mente no es capaz de asimilar la tecnología que tenemos actualmente. Y nos descontrolamos, porque estamos recibiendo más fácil retribución o recompensa, la dopamina, a través de un celular y no a través de nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros amigos, eso que sí debería ser lo consecuencial en nuestras vidas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo empezar a desencadenar esos procesos de autoencuentro? Y empieza con tender la cama, pero tender la cama no explícitamente, hacer algo que a ti te motive. Sí. Es tomarte una ducha, eso te va a dar dopamina para buscar algo más grande y más difícil. Sí. Sea leerte un capítulo de un libro. Y eso te va a dar la certeza de que eres capaz de hacer algo más grande y más difícil. Sea escribir un párrafo. Los pequeños retos también. Exacto. Sí. Entonces, ir superándolos y cada vez vas ampliando, ampliando y ampliando. En tu caso fue un curso, en un momento retador, que se volvió en una clase, que se volvió en una carrera, dice la teoría. Que lo primero que hagas sea algo que te motive a hacer lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. De esa manera vas a lograr hacer cosas grandes en tu día. Porque cuando empezamos con celular y dopamina, que no tienen ninguna consecuencia en nuestras vidas, nuestro cerebro entra en conflicto, como me siento bien pero no hice nada. Me siento bien pero no lo merezco. Ay, entonces entra una depresión. Entra un vacío emocional porque no hiciste nada realmente. Y el último trago. Ya, estoy que caigo. Puedes compartir una experiencia que te haya enseñado una lección valiosa sobre la resiliencia y la perseverancia en el campo de las artes. Yo tuve una serie fotográfica que se llama Medellín en Picada y era explorar la ciudad desde arriba. Y esto surgió porque alguna vez montando en bicicleta me encarreté mucho viendo cómo en el piso se veía la sombra de mi bicicleta y yo. Pero era porque había un sol muy fuerte, porque estaba así, entonces la sombra era perfecta. Entonces dije, ve, qué chévere hacer una foto donde siempre la cámara esté arriba, en picada desde arriba. Entonces ese fue como la primera semillita para la idea.
Luego hubo otra semillita y es que me acordé de un cuento de Sartre que se llama Eróstrato. Y él dice, nadie ha pensado en la forma de hongo que tiene un sombrero visto desde un sexto piso, porque estamos acostumbrados a mirar a nivel de nuestros ojos. Entonces dije, esto, la sombra, Medellín en picada, entonces surgió. Entonces esta serie estuvo en varios espacios y pues es grande. Entonces hay una foto que se llama Soy otro que sueña. Y yo estaba en la estación del metro del Parque Berrío, miré hacia abajo y había un joven muy dormido, pues profundamente dormido, pero al verlo desde arriba era como si estuviera de pie, recostado en la pared así. Entonces, soy otro que sueña. Entonces, luego supe que los habitantes de calle duermen en el día y están despiertos en la noche para protegerse y esto. Entonces, por eso estaba tan dormido. Wow. Entonces, esta exposición estaba en una sala y un señor se paró frente a esta foto. Entonces, la persona que estaba ahí, pues como cuidando la exposición, le dijo, pues, ¿por qué lleva tanto rato frente a esa foto? ¿Qué le llamó la atención? Y entonces él le dijo, no, lo que pasa es que yo fui uno de esos soñadores. O sea, fui habitante de calle y ahora estoy viendo la exposición. Creo que esa es una de las experiencias que puede como estar en la línea de esa pregunta. Con los jóvenes de la Pola también se puede sentir esa capacidad de reponer experiencias negativas. Y es que cuando ellos estaban en concierto en el Teatro de la Universidad de Medellín y estaba lleno pues de público, ellos decían pues como, es que se puede vivir de otra manera. Pues ya hay dolor, ya hay muchos traumas, ya generé dolor, ya hice daño, pero ahora puedo estar aquí cantándole a un público, contando mis historias dolorosas, pero generando en ellos otras cosas. Sí. No es el arte como tal, es el arte también cuando se enfrenta a un público, cuando el público le da un sentido y el mismo artista le da otro sentido a partir de esa interacción con el público. Sí. Entonces, creo que eso puede ser Sí, la yo creo respuesta. que puede estar conectado con lo de la primera acción que lleva a la segunda acción. O sea, porque yo creo que lo que le falta a estas palabras de resiliencia y de... Perseverancia. O sea, lo que le falta a eso es que no es tanto el tiempo que lo hagas, sino cómo lo haces a través del tiempo. O sea, haz que valga la pena y se amplifique. Y darle un sentido. Exacto, que tenga un sentido, que tenga una proyección y que vayas logrando cosas que te estimulen a ti para seguirlo haciendo. No es hacerlo por hacerlo, es hacerlo con sentido. Sí, y en es entender que también los procesos tienen un ritmo y que unas veces van muy bien, otras veces pueden decaer, pero que se levantan, pues como los caminos, ¿cierto? Todo. Es como yo monto mucho en bicicleta y es como cuando, listo, yo estoy en una loma y estoy sufriendo, pero sé que va a llegar una bajadita, luego va a llegar un plano en el que disfruto de la pedaleada. Y así mismo pasa en cualquier proceso. Sí. Hay días, por ejemplo, yo soy muy creativa, a mí me encanta estar y soy así, todo el tiempo me bombardean ideas, pero hay épocas donde no quiero. Pero saber que eso es temporal y que me voy a reponer y que luego voy a tener el mismo entusiasmo para crear, que son los ritmos de la vida. Exacto, qué bacano. Muy buena conversación. Eso da por terminada nuestra conversación del muy día agradable. de hoy. Juliana, un placer de verdad hablar contigo, nos despertaste emociones a través de tu arte. Qué rico. Esa es la idea. Me despertaste las ganas de tomar fotos otra vez, que es un arte muy, muy chévere. Desde mi lado empírico, pero también lo disfruto mucho. Gracias por la entrevista y porque se nota que fue pensada para mí. Pues como que no es la entrevista que le hago a cualquiera, sino que no sé si indagaron en mi perfil y vieron posibles temas que me interesan. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Listo, muchas gracias. Perfecto.